por otras parejas, vamos a decirlo así, pues ocasiona el que finalmente, como bien has comentado, pues acaba trabajando en una empresa donde coincide con Ana Páez, que se acaba de convertir casi fortuitamente en su víctima, ¿no? Eso es. Vamos a esperar un segundito porque me están diciendo que a ti se te escucha con eco. Tú no tienes retorno, ¿no? No, yo me escucho bien. Vamos a ver si a mí se dice que se me escucha muy bajito y que a ti se te escucha ahora. Ahora dice que ya se ha quitado y que ahora sí que se Sí, escucha. al principio sí, cuando empecé a hablar sí había un poquito de eco, pero ahora no. Vale, ahora se escucha bien, perfecto. Vale, hacemos ese salto, ¿no? De Canarias viene a Barcelona, en Barcelona Sí. se pone a trabajar como recursos humanos, conoce a Ana Páez y la convierte en su víctima. Mantienen una relación de amistad, entre comillas, entendamos amistad, porque Ana Páez sí que entendería que ella era su amiga, pero realmente lo que estaba preparando Angie en todo momento es preparar a su víctima para cometer el crimen y para quedarse absolutamente con todo. Luego hay un Sí. cabo suelto, Félix, que también te quiero preguntar, que es la madre de Angie, que muere en Zaragoza, y también se rumorea que muere en extrañas circunstancias. No sé si de esto también tienes información. A ver, digamos que cuando nosotros nos metemos a revisar la muerte de Juan en Canarias, todo esto parte a raíz de que se inicia el juicio contra Angie en Barcelona por la muerte de Ana Páez, ¿vale? Entonces, las hermanas de Juan, desde Argentina, contactan conmigo, me piden si por favor yo las puedo ayudar, en fin, más o menos conocían el tipo de trabajo que yo hacía. Y digamos que para nosotros, una parte de nuestro trabajo, revisando la muerte en extrañas circunstancias de Juan en los años 90 en Canarias, pues consistía de alguna manera en que intentáramos encontrar paralelismos en el caso de Ana Páez. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene lugar la sentencia y demás, y a partir de ahí van transcurriendo el tiempo y damos el salto a Barcelona. Luego incluso a lo mejor, no sé si tendré por aquí alguna foto del trabajo de campo hecho en Barcelona, Sí. pero nosotros estuvimos en todos los escenarios que tenían algo que ver con el crimen de Ana Páez. Yo me entrevisté con los padres de Ana Páez, me entrevisté con el novio, con Carlos. De hecho, todavía tengo relación con los padres de Ana y hablamos varias veces al año, ¿de acuerdo? Entonces, como bien comentas, en ese ínterin empezamos a recibir información de personas que a lo largo del tiempo han muerto en extrañas circunstancias relacionadas con María Ángeles Molina. ¿Qué ocurre? Que evidentemente había mucha información que hasta cierto punto teníamos que cribar y que no sabíamos si podía ser real o no podía ser real. Y hubo varias personas, ¿vale?, a las que se investigó. De hecho, yo tuve reuniones con los Mossos de Escuadra y ellos empezaron a trabajar en ese sentido también, así como otros cuerpos policiales con los que yo tenía buena relación en aquel momento. Al primero que se investiga, antes que a la madre, fíjate, es a el primer jefe que tiene Angie cuando comienza a vivir. Bueno, ella está viviendo en Barcelona con sus padres, ya se han mudado de Zaragoza, digamos, y ella empieza a trabajar en uno de los primeros bares de destape, ¿vale?, que había en esa época, bares de topless, ¿no?, donde incluso yo llegué a hablar con chicas que trabajaban allí y que me informaban de que, por ejemplo, iba gente de equipos de baloncesto que eran famosos en esa época, en fin. Y el primero que muere en extrañas circunstancias es el jefe de ese local, que curiosamente se convierte en el novio de Angie al poco tiempo de empezar ella a trabajar allí, ¿vale? De todas maneras, parece ser que los mozos hacen una serie de gestiones, una serie de investigaciones. De hecho, me mandan comunicación oficial al respecto y en principio entienden que por lo que han conseguido averiguar, a priori la muerte de este señor se suponía que había podido ocurrir de causas naturales, ¿vale? De todas maneras, todo esto sin entrar en una investigación profunda, ¿vale? Sin una investigación un poco pues de datos, ¿no?, de gente que lo conocía y demás. Este señor, estamos hablando de muchos años después. Y otra persona que, como bien sabes, es importante, es la madre, porque efectivamente la famosa cuestión de las cenizas de la madre es lo que le da, digamos, o le intenta utilizar como coartada Angie cuando comete el crimen de Ana Páez, ¿no?, intentando situarse fuera de Barcelona durante la muerte de Ana. Y sobre eso también investigamos, o sea, tuvimos contacto con la policía judicial de la capital, ¿vale?, de la zona donde residían los padres de Angie. Primero el padre sí se verificó que había muerto por lo visto, por causas naturales, pero luego de la madre se intentó verificar que qué podía haber ahí detrás, ¿no? Y fíjate qué curioso
que los únicos datos que conseguimos fueron que parece ser que la madre muere, parece ser, al sufrir algún tipo de accidente por la escalera, ¿vale? Y que además, casualidad, tercera casualidad en la vida de Angie, parece ser que es Angie la que la encuentra fallecida, ¿vale? Igual que encuentra a Juan, en fin, determinadas cuestiones que son cuanto menos sospechosas. Lo que pasa es que cuando intentamos acceder a ese expediente judicial nos encontramos con un sobreseimiento libre. Eso es como si fuera un archivo, Dani, o sea, se abrieron diligencias judiciales, incluso por la muerte de la madre, ¿vale? Pero eso es un archivo libre. ¿Qué quiere decir? Que es un archivo que, digamos, el juez parece ser que está tan convencido de que no hay ningún tipo de indicio más allá de una muerte accidental que hace una especie como de archivo definitivo, ¿no? Es decir, que tú no puedes acceder y decir, oye, mira, yo quiero reabrir esto. La verdad que es una cosa rarísima, ¿eh? Porque incluso mis colegas de la policía me lo decían, que no se habían encontrado con algo así nunca, ¿no? Y ese camino nos lo encontramos bloqueado. Pero sí es cierto que incluso familiares, ¿vale? Más o menos directos de la madre de Angie, nos confirmaban que efectivamente había sido todo un poco raro, ¿vale? Había sido todo un poco raro, ¿no? O sea, que quiero decir que la investigación fue más allá, porque nosotros llegamos a partir de la hipótesis de que podíamos estar encontrarnos, o nos estábamos encontrando con una posible asesina en serie, ¿sabes? En fase de génesis o detectada con mucho tiempo después, ¿no? Porque reunía, y luego lo veremos, muchas características en ese sentido. Igual me he enrollado. Pero no, pero es que viene perfecto para llegar a entender también la historia de Angie, porque Angie entonces en un principio solamente se le imputa el asesinato de Ana Páez, queda en el aire el de su marido en Canarias, y luego sí, hay dos. Lo que pasa es que cuando nosotros revisamos el caso de Juan, evidentemente nos empezamos a encontrar con un montón de cosas extrañas, ¿no? Y tal es así que el juez reabre el caso a nivel de investigación, se imputa. O sea, fíjate que a pesar de que luego se archiva, hay una fase de bastante tiempo, yo creo que llegó a más del año, donde Angie se la imputa y se le toma declaración por videoconferencia desde la prisión donde está, ¿vale? Por su posible vinculación con el asesinato o la muerte violenta de Juan, ¿no? Y se avanza muchísimo, ¿no? Hasta el punto de que, Dani, la policía... Yo tuve varias reuniones con el equipo de Policía Judicial de Maspalomas, a petición de ellos. Ellos retomaron mi trabajo y aparte de lo que nosotros habíamos encontrado, mi equipo, ellos encontraron más cosas, ¿no? Como lo que señalaste en tu capítulo, que la verdad que estuvo muy bien. El famoso reloj que había desaparecido, Rolex, del escenario donde había aparecido muerto Juan, resulta que lo había empeñado en Barcelona Angie, y eso se rastrea años después, porque no sé si lo sabes, yo no lo sabía, Dani, porque yo no soy un amante de relojes de alta gama, ¿no? Soy el típico que se los compra en Decathlon. Tú cuando compras un Rolex, eso tiene un seguimiento para toda la vida, ¿eh? O sea, la garantía de Rolex es de por vida, y entonces cualquier tienda donde haya aparecido un Rolex y se haya arreglado, le hayan cambiado una pila o lo que sea, todo eso queda registrado, ¿vale? Desde tiempos inmemorables, para que lo entiendas, ¿no? Y entonces la poli localiza eso, ¿no? Luego también localizaron más datos, ¿no? Pero que, joder, que hicieron un trabajo también de narices, ¿no? Y tal es así que luego el atestado que hace la Policía Nacional, Dani, es aplastante en cuanto a sus conclusiones, y cuando se lo trasladan al juez, le dicen al juez, señoría, nosotros tenemos absolutamente claro que estamos aquí ante un crimen, que estas son las circunstancias, que la cantidad de dinero de la que ha podido beneficiarse es ella. Se llega a hablar con un personaje muy interesante, del que luego hablaremos, que en tu documental no lo mencionas y tal, pero yo creo que es una pieza fundamental en este caso, ¿vale? Pero bueno, luego resulta que por determinadas circunstancias de cuando se lleva a la gente a declarar en fase de instrucción, la señora de la limpieza, creo que llega un momento en que se confunde hablando de píldoras o de cápsulas, que ahora aclararemos eso también, que es importante, Dani. Y luego las sábanas donde había vomitado Juan el veneno, porque había sido envenenado, el juzgado las había destruido con el paso del tiempo, ¿vale? Porque en un principio habían entendido que la muerte de Juan era o un suicidio o accidental, y entonces dicen, pues ¿para qué queremos aquí estas sábanas? Entonces, prendieron fuego y se acabaron las sábanas. Cuando en esas sábanas sabíamos que posiblemente estaba la prueba vital para demostrar que todo había sido producto de un asesinato, ¿vale? Ese vómito había que estudiarlo porque sí teníamos una descripción de cómo era el vómito. En su momento los técnicos del Instituto Nacional de Toxicología lo describieron y describieron que había una especie de costra dentro, ¿no? Esa costra nosotros siempre hipotetizamos que era producto de una píldora que se había tomado Juan
dentro de esas, digamos, botes de complementos vitamínicos que él tomaba, que eran Farmatón, porque en esa época, Dani, no había tantos complementos vitamínicos. La gente de casi todo el mundo tomaba Farmatón Complex y ya está, ¿no? Entonces, también para que la gente entienda eso, Dani, nuestra teoría era, Angie coge el bote, ¿vale? De Farmatón, imaginemos que es esto, ¿de acuerdo? Ella sabe que quedan 20 pastillas, 20 cápsulas, saca una, la rellena con pesticida, con ion fosfato, ¿vale? Como componente principal, y la vuelve a meter dentro del bote. ¿Eso qué quiere decir, Dani? Que antes de 20 días, Juan se va a tomar la pastilla envenenada, ¿vale? Por eso ella todos los días llama a la hora en la que sabe que él posiblemente está durmiendo, pero que a lo mejor está la señora de la limpieza, y pregunta, ¿y cómo está él? 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 ¿Qué ocurre? Que el día que llama y nadie le coge el teléfono, ese día saca los billetes y se va con la niña a Gran Canaria. De tal manera que ella es la que encuentra el cuerpo. Ayudada por un vecino que le ayuda, que le deja entrar desde el balcón, en fin. Detalles cuanto menos llamativos. Sí, Dani. Bastante llamativo. ¿Es cierto que ella había realizado alguna prueba con un animal también? Se sabe que... Creo que había dos... Yorkshire. Había dos Yorkshire. Me parece que era una madre y una hija o algo así, ¿vale? Y uno de ellos... efectivamente había sufrido algún tipo de envenenamiento fortuito semanas antes, ¿no? De hecho, creo recordar que fue la propia, no sé si fue la señora de la limpieza, quien confirmó que eso había ocurrido. Es más, cuando encuentran a Juan fallecido, falta uno de los perros, que creo que al final nunca aparece. O sea, es una historia bastante estrambótica. Mira, me llama la atención, Dani, porque cuando he contado esta historia... Hay gente que la escucha y me dice, ¿y fue capaz de envenenar a su propio perro? Digo... Hombre, si es capaz de envenenar a su marido... Pues fíjate, ¿no? Pero que es curioso porque la gente está muy acostumbrada a ver temas de asesinatos donde matan al marido, matan a este, matan al otro y tal. Pero dicen, ¿y mató al perro? Vaya tía, ¿no? La gente es cruel, ¿no? Es complicado porque, como bien comentabas antes, Dani, trazar un perfil de esta señora es complejo, ¿eh? Es complejo porque... A ver, a todo el mundo que la ha tratado le ha llamado mucho la atención, ¿eh? Su manera de ser, de comportarse, etcétera. Tiene pinta de ser, de tener un rasgo muy psicopático esta mujer, pero claro, la motivación de todos sus crímenes es el económico, porque al final ella cuando acaba con la vida de Juan es porque quiere quedarse con la herencia. Juan era un empresario muy conocido en Gran Canaria, que tenía restaurantes, le daba muy buena vida a Angie. Y cuando él decide el separarse, porque si no me equivoco, él primero se lo comunica a sus más allegados que no quiere continuar con Angie. Y cuando se lo comunica a Angie es cuando ella le amenaza, le dice, si me dejas, no volverás a ver a tu hija, ¿no? Bueno, lo que ocurre efectivamente es más o menos así, ¿vale? Pero básicamente... Juan llega un momento que está cansado del alto nivel de vida de Angie, ¿no? O sea, ya ellos tenían un nivel de vida alto, pero para ella nunca era suficiente. De hecho, la base fundamental de los crímenes, los posibles crímenes, porque realmente desde el punto de vista legal solo podemos hablar de uno por ahora, pero bueno, la posible motivación, fíjate que no es tanto, Dani, el obtener el dinero, ¿vale? Sino un vacío interior que tiene ella por lo que sea, por los complejos, por el posible bullying que le hicieron en el colegio, porque ella iba a un colegio de niños ricos y ella era hija de un taxista, etcétera. Hace crear un vacío tan grande, Félix, que ella compraba compulsivamente. Y esos gastos compulsivos nunca eran suficientes. O sea, fíjate que no se trata de que no es solo que ella necesitara el dinero, sino que luego el dinero no era nunca suficiente. O sea, siempre había un gasto por encima. Para que te hagas una idea, no recuerdo cuántos pares de zapatos tenía, ¿vale? Pero cuando entraron al piso de ella una vez detenida, yo llegué a hablar con gente que estuvo allí y alucinaba, ¿no? Porque incluso decía, es que tenía zapatos repetidos. O sea, la típica gente que compra compulsivamente y ni siquiera sabe lo que tiene. El famoso Hammer, yo creo que lo había usado una vez nada más y lo tenía tapado en casa, no sé si era del novio o del exnovio, ¿no? El Hammer, o sea, cuando nadie tenía Hammer, además, sobre todo en esa época en Barcelona, o muy poca gente, ¿no? O sea, que tú dices, te compras un Hammer, pero es que luego ni siquiera casi lo usas, ¿no? O sea, una cosa tremenda, ¿no? Una cosa tremenda. Entonces, eso forma parte también de entender esos comportamientos compulsivos, ¿no? De
de Angie, ¿no? Puede parecer algo ridículo, ¿no? El decir, hostia, cómo es que la gente puede ser capaz de matar pues, por tener muchos objetos? Ya, pero es que digamos, es un vacío interior que tiene y que de alguna manera solventaba, pues, creando ese personaje ficticio de, pues yo vengo de la nobleza de Zaragoza, yo soy una tía con mucho dinero. ¿Y cómo consigues eso? Pues arrimándote a gente con pasta, o con novios, o con gente del mundo laboral, etcétera. Porque ella siempre había dicho que ella no intentaba esconder siempre que su padre era taxista y que venía de una familia humilde. Ella siempre alardeaba de mucho más, incluso hasta en el instituto, ¿no? De que Sí, que ella venía de la nobleza aragonesa, ¿sabes? En fin, ¿sabes? De la nobleza aragonesa, ¿no? Era una tía que se montaba muy bien las películas, o sea, vamos a ver, no nos llevemos a engaños. Los dos novios que tuvo, tanto el que era jefe de Ana Páez también, como el que luego creo que tuvo posteriormente, cuando ya la detienen y toda la historia, eran gente que eran empresarios de dinero, ¿no? Incluso cuando ella empieza a trabajar en el bar de Destape, por así decirlo, enseguida se hace novia del jefe. O sea, una tía. Y cuando está en prisión, nosotros sabemos a quién se ha arrimado o a quién se arrimó largo tiempo, ¿vale? Para estar bien protegida y demás. Entonces, es una persona que tiene esa capacidad para adaptarse, para enganchar a la gente. Yo recuerdo que me decía una chica que había trabajado con ella en el bar de Destape, me decía, mira, Félix, no me preguntes cómo lo hace, ¿no? Yo recuerdo que me enseñó fotos de la época, ¿no, Dani? Y tú veías fotos de la época y, claro, veías unas mujeres impresionantes, o sea, atractivas de esa época, ¿no? Estamos hablando, no sé si eran de los años 80, creo, todavía en esa época, y veías, ¿sabes? Veías mujeres muy guapas, ¿sabes? Muy llamativas. Y ella realmente no lo era tanto, ¿vale? O sea, comparada con las otras, tú decías, pues físicamente no es la que más destaca, ¿vale? Félix Ríos fue la persona encargada de reabrir el caso de Angie. Habéis podido ver los primeros 15 minutos. Esos primeros 15 minutos de la entrevista que le realizamos en Cómo ocurrió Crímenes Reales a nuestro amigo y compañero Félix Ríos, criminólogo, como os decía, que reabrió el caso de Angie. Si quieres saber todo lo que nos tiene que contar Félix Ríos, no te pierdas el vídeo completo, el directo completo. Aquí arriba te aparecerá el enlace para que puedas pincharlo, o justamente al terminar ahora mismo te aparecerá la cajetita y te aparecerá el vídeo para que vayas directamente a verlo. Félix Ríos dándonos detalles completos y exactos de lo que hizo Angie. No te lo pierdas.